Laura la echó como a un perro, sin saber que su madre, doña Elena, escondía $1,7 millones bajo el colchón. Así empieza esta historia real. Laura, su única hija, cansada de cuidar a su madre anciana, decide echarla de la casa sin miramientos. No la abrazó, no le preguntó nada, solo la empujó hacia la puerta, creyendo que estaba deshaciéndose de una carga inútil. Pero lo que nunca imaginó es que esa mujer sencilla, callada, que vestía siempre igual y apenas hablaba, era millonaria. Y, cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Vivimos en una sociedad que idealiza la juventud y desecha lo viejo como si no tuviera valor. Miles de adultos mayores como doña Elena terminan siendo ignorados o abandonados por sus propios hijos. Laura nunca se detuvo a preguntar cómo su madre lograba vivir sin pedirle nada, ni por qué nunca tocaba el dinero que ella le ofrecía. Pensó que era solo una vieja testaruda, pero doña Elena tenía un secreto y había pasado años protegiéndolo. En silencio. Quédate hasta el final porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a sacudir el corazón. Vas a descubrir cómo una madre sacrificada escondió $1,7 millones sin que nadie lo supiera y por qué decidió callar incluso cuando fue traicionada. Una historia de dolor, de orgullo y de un giro del destino que demostró que no siempre el que tiene más es el que más aparenta. Doña Elena tenía 78 años y el rostro de una mujer que lo había perdido todo, menos la dignidad. Vivía en una habitación pequeña al fondo de la casa de su hija Laura. Era un cuarto sin ventanas con una cama de metal vieja, una silla de plástico y una repisa donde apenas cabían 3 cosas: una Biblia, una foto en blanco y negro de su difunto esposo y un pequeño costurero de madera que siempre mantenía cerrado. Laura, en cambio, era una mujer de 42 años, madre soltera de 2 hijos adolescentes. Trabajaba como recepcionista en una clínica privada y vivía estresada, cansada y, según ella, cargando con una responsabilidad que no le correspondía. Su madre. «Estoy harta, mamá. No ayudas en nada. Solo estás ahí encerrada en tu mundo y yo tengo que hacerme cargo de todo», le gritaba cada vez que discutían. Pero doña Elena nunca respondía con enojo. Bajaba la mirada, respiraba hondo y se callaba. Tenía los ojos apagados, pero su mente aún era un cofre cerrado con muchas llaves. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Solo se levantaba temprano. Se tomaba su café sola en silencio y pasaba las tardes tejiendo. Nadie sabía que tejía porque nunca regalaba nada. Lo hacía por costumbre o por no pensar demasiado. Un día Laura entró furiosa en la habitación. «Me llamaron del colegio de Sebastián. Tengo que pagar la mensualidad. La luz está por cortarse y tú solo estás ahí sentada todo el día. ¿Sabes qué? Estoy cansada de mantenerte». Doña Elena la miró con tristeza, no con sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. Desde hacía años, cada palabra de Laura era un aviso disfrazado. Ese día, sin gritos ni lágrimas, Laura tomó una maleta vieja del armario, puso dentro algunas ropas de su madre y abrió la puerta principal. «Te vas. No me importa a dónde. No puedo más contigo. Eres una carga y ya no quiero cargarla». La escena fue rápida, brutal. Ninguno de los nietos se acercó. Nadie dijo nada. La calle estaba desierta. El sol pegaba duro. Y allí estaba doña Elena de pie con su maleta en la mano, sin una sola lágrima, como si la vida ya la hubiese dejado seca por dentro. Lo que Laura no sabía es que su madre llevaba algo más que ropa en esa vieja maleta.
Guardado en un doble fondo de tela cuidadosamente cocido por dentro, doña Elena escondía un pequeño sobre con papeles bancarios, libretas de ahorro y varias notas firmadas. Todo estaba a nombre de ella y el monto total ascendía a 1,7 millones de dólares. Sí, una fortuna, pero nadie lo sabía. Ni Laura, ni los nietos, ni siquiera su esposo, que murió hace 15 años, sin saber que su mujer había empezado a guardar cada centavo, billete por billete, desde que llegaron de Oaxaca, de Estados Unidos. Mientras Laura la despreciaba por no producir, doña Elena observaba en silencio, con la tranquilidad de quien lo ha visto todo, y ya no necesita demostrarle nada a nadie. ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué permitió que su hija creyera que era pobre? La respuesta era más compleja que una cifra en el banco. Para doña Elena, el dinero no era para presumir, era para protegerse. Y ahora ese dinero tenía un nuevo propósito. Caminó 3 cuadras hasta la parada del bus. Nadie la ayudó, nadie le preguntó nada. Con cada paso sentía que dejaba atrás no solo la casa, sino también a la hija que había criado con tanto amor. Una hija que ya no la veía como madre, sino como estorbo, y aún así no sentía rencor. Doña Elena no siempre fue invisible. Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de fuerza, de lucha, de coraje. Había llegado a Estados Unidos a finales de los años 80 con su esposo, don Ernesto, y una niña de 6 años en brazos. Laura no tenían papeles, no hablaban inglés y no tenían a nadie, solo la promesa rota del sueño americano. Mientras don Ernesto trabajaba en la construcción, doña Elena aceptaba todo tipo de empleos. Limpieza de oficinas, cuidado de ancianos, lavado de platos, costura clandestina. No rechazaba nada. Pero lo que pocos sabían era que guardaba cada dólar que podía, literalmente. Mientras otras mujeres compraban ropa o enviaban dinero a México, ella escondía los billetes en sobres de papel, luego en frascos, después en costales de arroz. Con los años aprendió a moverse mejor. Encontró a una mujer que la ayudó a abrir una cuenta de ahorros sin demasiadas preguntas. Luego otra y otra diversificó su dinero. Evitaba tarjetas, evitaba registros, usaba efectivo. Confiaba solo en su memoria y en una pequeña libreta que escondía dentro del de su costurero. El que grita que tiene dinero, termina solo, decía una y otra vez. Don Ernesto murió de un infarto a los 61 años mientras trabajaba bajo el sol. Laura tenía entonces 24 años y desde entonces comenzó a cambiar. Primero fue el silencio, luego el resentimiento, finalmente la indiferencia. Elena no decía nada, pero lo veía. Veía cómo su hija se convertía en alguien que medía el valor de los demás según lo que aportaban. Veía cómo el cariño se volvía cálculo y aún así no dejaba de ayudar. Pagó los primeros estudios de Laura. Cubría sus deudas cuando llegaban avisos. Cuidaba a los nietos sin pedir un solo centavo, pero todo en silencio, sin reclamar, sin exigir, como si quisiera desaparecer mientras seguía dando. ¿Y por qué ese silencio? ¿Por qué esconder tanto durante tantos años? Porque doña Elena conocía el precio de ser vulnerable. De niña en su Oaxaca natal, vio cómo su madre fue despojada de su casa por unos parientes codiciosos. Tener no es malo, decirlo es peligroso, le había advertido su madre en un susurro que le quedó grabado para siempre. Desde entonces, doña Elena decidió que su vida sería una fortaleza, una donde el silencio era la muralla y el dinero, el único escudo que no necesitaba aplausos. El dinero que logró acumular no fue fruto de un golpe de suerte ni de una herencia inesperada.
Fue el resultado de más de 30 años de trabajo ininterrumpido. Mientras el resto dormía, ella limpiaba. Mientras los demás celebraban, ella planchaba. Cuando otras madres se quejaban de no poder comprarle juguetes a sus hijos, ella cosía ositos con pedazos de tela reciclada y los vendía por totals cada uno. Así, dólar por dólar, tejió una red de seguridad invisible y con el paso del tiempo, esa red se convirtió en un colchón millonario. Literalmente, una de las cuentas más grandes la había abierto con una identidad prestada, que luego legalizó con ayuda de una organización comunitaria que ayudaba a migrantes sin papeles. El banco jamás supo la historia completa, pero aceptaron los depósitos y el dinero creció. Doña Elena jamás usó ese dinero para lujos. No tenía coche. Usaba el transporte público. No tenía joyas, solo una medalla de San Judas que había llevado desde México. No tenía celular. Decía que el silencio era más confiable. ¿Y por qué no usó ese dinero cuando Laura empezó a tratarla mal? Porque no quería comprar amor. Porque sabía que si mostraba su tesoro, la relación cambiaría. Pero no por amor, sino por interés. Porque había visto lo peor de la gente cuando el dinero entra en la conversación, y porque en el fondo aún esperaba que su hija la valorara, sin saber cuánto valía. Pero el día que Laura la echó, doña Elena sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. No fue el desprecio, no fue el portazo, fue la confirmación. Su silencio no había servido para construir amor. Solo había evitado una guerra. Ahora, con su maleta en mano y el sobre escondido entre la tela, doña Elena no tenía miedo. Tenía un plan. 3 semanas habían pasado desde que Laura echó a su madre de la casa, y para su sorpresa, nadie preguntó por ella. Ni los vecinos, ni sus hijos, ni siquiera su exmarido que apenas hablaba con ellos. Laura se sentía liberada, o eso creía. Por fin tengo espacio, por fin respiro, decía mientras limpiaba el cuarto donde antes dormía su madre, ahora convertido en un cuarto de estudios para los niños. Pero algo no encajaba, no sabía qué. Era como si la casa estuviera más silenciosa, pero no en paz, sino vacía. Un lunes por la mañana, Laura recibió una llamada de una mujer desconocida. La señora Laura Ramírez. Sí, ¿quién habla? Habla Patricia Alcántara. Soy abogada. Su madre, la señora Elena Cruz, ha solicitado que usted sea notificada formalmente de su decisión de modificar el testamento. Laura se quedó en silencio. Perdón, ¿testamento? ¿Qué testamento? Le ruego que venga a nuestra oficina esta misma semana. Es importante que escuche la voluntad de su madre antes de que se haga pública. Al colgar, Laura sintió un temblor en el estómago. Esa noche no durmió. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podía tener su madre que mereciera abogados si apenas tenía ropa? El jueves siguiente entró a la oficina de la abogada. Una sala moderna con cuadros minimalistas y olor a café recién hecho. Patricia la recibió con amabilidad, pero con firmeza. Gracias por venir. Antes de continuar, necesito que firme este documento. Es una constancia de que fue informada oficialmente. Laura lo firmó sin leer. Estaba demasiado confundida. Y entonces Patricia sacó un sobre grueso, blanco, con un sello azul. Dentro había una copia del testamento de doña Elena firmado ante notario. Laura lo abrió con manos temblorosas y allí lo leyó claramente, casi con brutalidad. Yo, Elena Cruz García, declaro estar en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Dejo constancia de mis activos financieros, valorados en un monto total de
784.200 americanos, distribuidos en 5 cuentas bancarias registradas bajo mis nombres, legalizados en los últimos 30 años. He acumulado dicha cantidad mediante trabajo honesto, constante y privado. Debido a la naturaleza de mi relación con mi hija, Laura Ramírez Cruz, y los acontecimientos recientes, he decidido excluirla de la herencia en su totalidad. Mis beneficiarios serán Sebastián y Martina, mis nietos, quienes recibirán el 80% del total en fideicomisos educativos y de salud. Un 20% será donado a una fundación para mujeres migrantes mayores de 60 años sin hogar. Laura se quedó en shock. Esto es una broma. No, señora Ramírez. Su madre fue muy clara. También dejó una carta para usted. Está escrita a mano. Patricia le entregó un sobre más pequeño. Laura lo abrió. Dentro una hoja con la caligrafía inconfundible de su madre. Laura, me duele escribir estas palabras, pero creo que mereces saber la verdad. No soy pobre. Nunca lo fui desde que tú cumpliste 15 años. Pero decidí guardar silencio porque quería ver si alguna vez podías amarme sin condiciones. No lo hiciste, y eso también es culpa mía por nunca hablar, por siempre callar. Me echaste sin saber quién soy. Ahora lo sabes, no es por venganza que no te dejo nada, es por dignidad. No necesito que me cuides si no me quieres. El dinero no compra el amor, pero sí puede proteger a quienes aún tienen esperanza. Espero que un día entiendas. Mamá. Las manos de Laura temblaban, las letras parecían gritarle desde el papel. El rostro de su madre, esa expresión callada, esa mirada profunda, ahora le parecía un espejo que la juzgaba. El escándalo no tardó en estallar. Una semana después, un medio local publicó la historia. Anciana migrante echada por su hija, revela que escondía más de 1,7 millones de dólares. La noticia se viralizó. Redes sociales, noticieros, blogs. Todos hablaban de la abuela millonaria que vivía como pobre mientras acumulaba una fortuna en secreto. Los comentarios eran devastadores. ¿Qué clase de hija abandona así a su madre? El dinero no hace a la persona, pero revela quiénes somos. Doña Elena, un ejemplo de dignidad y silencio poderoso. Laura ya no podía caminar por la calle sin recibir miradas. En el trabajo, sus compañeros la evitaban. Sus hijos, confundidos, no sabían qué decirle. ¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá? ¿Por qué la echaste así? Las palabras comenzaron a volver como ecos del pasado. Cada grito, cada reclamo, cada desprecio que le lanzó a su madre, ahora sonaban más fuertes que nunca. Y entonces Laura tomó una decisión. Iría a buscarla. Laura tardó 2 semanas en reunir el valor para buscar a su madre. La vergüenza la paralizaba. La humillación pública, las miradas, los comentarios, todo era demasiado. Pero lo que más la lastimaba no era lo que decían los demás, sino lo que descubrió de sí misma. Durante años había creído que su madre era una carga, una mujer callada, anticuada, que ya no entendía el mundo moderno. Pero ahora sabía que ella era quien no había entendido nada. Se presentó en la fundación, donde le habían dicho que doña Elena estaba colaborando como voluntaria. Un espacio modesto, con olor a café y paredes llenas de retratos de mujeres mayores. Al entrar, la recepcionista la miró de inmediato. «Viene por la señora Elena Cruz». «Sí, soy su hija. Ya la estábamos esperando». La llevaron al fondo del edificio, una sala con sillas de madera, una máquina de coser y una ventana por donde entraba el sol de la tarde. Doña Elena estaba sentada bordando con calma, como si el tiempo no la tocara. Levantó la vista al escuchar los pasos.
Sus ojos se encontraron. Por un segundo ninguna dijo nada. Laura fue la primera en hablar con la voz quebrada. «Mamá, yo no sabía». Doña Elena dejó el hilo. «Ahora sabes silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esconderlo todo ese tiempo?» Doña Elena la miró fijo, sin odio. «Solo verdad, porque el dinero no te cambia, solo muestra lo que eres. Y yo necesitaba saber si me querías». Aunque no tuviera nada. Laura bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. «Yo fui injusta, cruel, y no lo supe hasta que te perdí». «No me perdiste, Laura, me echaste». El golpe fue directo como un martillo, pero justo. Laura se desplomó en la silla más cercana. Se cubrió la cara con las manos, llorando como una niña. «No quiero el dinero, no vine por eso, solo quiero que me perdones». Doña Elena se acercó, tomó una servilleta y se la puso en las manos. El perdón no se pide con lágrimas, se demuestra con actos. Laura asintió temblando. «Dime qué hacer». Doña Elena volvió a su silla. Tomó el bordado. Siguió cosiendo. «Cuida a tus hijos. No les repitas el ciclo. Y si algún día puedes, cuida a alguien que no tenga a nadie. Ese será tu perdón». Silencio. Paz. Laura respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía rabia, ni culpa, ni orgullo, solo gratitud. «¿Puedo venir a verte de vez en cuando?» Doña Elena no respondió de inmediato. Luego asintió con suavidad. «Si vienes como hija, sí. Si vienes como herencia, no». Ambas sonrieron por primera vez. Meses después, la historia de Doña Elena fue incluida en un documental sobre migrantes invisibles. Su rostro aparecía entre luces cálidas mientras decía: «Me llamo Elena Cruz. Trabajé 30 años en silencio. Mi riqueza no fue el dinero, fue haberme mantenido fiel a lo que soy». El documental se volvió viral, no por el escándalo, sino por el mensaje. Laura, por su parte, comenzó a dar charlas en comunidades locales sobre cómo aprender a escuchar a los silenciosos. No hablaba como víctima, hablaba como alguien que fue ciega y aprendió a ver. Los nietos, Sebastián y Martina, visitaban a su abuela todos los domingos. Cocinaban juntos, cosechaban plantas, escuchaban historias. Y aunque doña Elena seguía sin usar celular, tenía una fotografía pegada en su pared. Ella, sus nietos y su hija abrazándola. Una imagen que no costó dinero, pero lo valía todo. Hemos recorrido una historia llena de emociones. Una hija que, cegada por el orgullo y el resentimiento, echó a su madre de su vida. Una madre que, a pesar de todo, escondía un secreto impactante. Una fortuna de 1,7 millones de dólares. Pero más allá del dinero, lo que realmente nos revela esta historia es el valor del amor no condicionado, el perdón y la dignidad. Doña Elena nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y en el deseo de proteger a quienes más lo necesitan. Laura aprendió que el orgullo y el dolor pueden cegarnos, pero también que siempre es posible sanar, pedir perdón y reconstruir puentes. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo destruya lo que realmente importa? ¿Cuántos silencios evitamos romper por miedo o vergüenza? Y sobre todo, ¿qué legado queremos dejar en quienes amamos? Si esta historia te tocó, te invito a que hagas algo hoy. Tómate un momento para pensar en esa persona que quizá has dejado a un lado o con quien necesitas sanar una relación. No esperes a que sea demasiado tarde. Comparte en los comentarios qué aprendiste de esta historia o si tienes una experiencia similar que quieras contar.
Suscríbete al canal para seguir viendo historias reales que nos ayudan a crecer y comprender la vida desde nuevas perspectivas. Y no olvides darle like si crees que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo. Recuerda, el dinero puede esconderse, pero el amor verdadero no se pierde nunca. Y a veces el acto más valiente es simplemente abrir el corazón. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo.